Aquí está la historia de 17 actores cuyas vidas tomaron un giro oscuro, llevándolos del brillo y glamour de Hollywood a los fríos e implacables confines de la prisión. Estos intérpretes, que alguna vez fueron icónicos, ahora se encuentran atrapados en una realidad diferente, una donde sus propias acciones los han convertido en los antagonistas de sus propias historias trágicas. A medida que nos adentramos en los sueños rotos y las ilusiones quebradas, somos testigos de la inquietante transformación de estos héroes de la pantalla en villanos de la vida real, marcados para siempre por sus atroces crímenes. Únete a nosotros en un viaje a través de las profundidades de sus vidas destrozadas, donde los ecos de sus glorias pasadas chocan con las duras realidades de su existencia actual tras las rejas. Número 17. Zack Avery. Primero está la historia de un actor en apuros llamado Zack Avery. No era el actor más famoso ni talentoso, pero tenía grandes sueños. Un día, Avery ideó un plan para hacer una fortuna. Se convirtió en un estafador. Desde 2014 hasta 2019, Avery convenció a cientos de personas, incluidos sus amigos cercanos y familiares, para que le dieran mucho dinero. ¿Cómo lo hizo? Pues, Avery tenía un don para hablar con fluidez y persuadir. Les contó a todos una emocionante historia sobre la compra de derechos de películas que se mostrarían en grandes plataformas como Netflix y HBO. Suena emocionante, ¿verdad? El único problema era que todo era inventado. Avery creó un esquema Ponzi, lo que significaba que usaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos inversores. Les hizo creer que formaban parte de un gran negocio, pero todo era solo una fantasía. No tenía ningún acuerdo real con Netflix o HBO. Todo era humo y espejos. Pero como dicen, la verdad siempre sale a la luz. La ley finalmente alcanzó a Avery y fue sentenciado a 20 años de prisión. ¿Puedes creerlo? No solo eso. Tuvo que devolver una asombrosa cantidad de más de $230 millones a sus víctimas. Así que, queridos oyentes, que esto sea una lección para todos nosotros. A veces, las personas se dejan llevar por sus sueños y hacen cosas incorrectas para lograrlos. La historia de Avery nos recuerda que la honestidad es siempre la mejor política. Número 16. Ryan Grantham. El actor Ryan Grantham, conocido por sus papeles en series de televisión y películas, conmocionó al mundo cuando cometió un crimen atroz. Ha sido condenado a cadena perpetua tras declararse culpable del asesinato en segundo grado de su madre, Barbara Waite, en 2020. El actor de 24 años recibió su sentencia en Vancouver sin posibilidad de libertad condicional durante 14 años. Según la CBC, en el sistema judicial canadiense, el asesinato en segundo grado conlleva una sentencia de cadena perpetua automática. Durante una audiencia en junio, el tribunal conoció los horribles detalles del crimen. Grantham disparó fatalmente a su madre de 64 años en la parte posterior de la cabeza mientras ella tocaba el piano el 31 de marzo de 2020. Aún más perturbador, el actor grabó un video en el que confesó el asesinato y mostró el cuerpo sin vida de su madre. Pero la impactante historia no termina ahí. Al día siguiente del asesinato, Grantham cargó su coche con 3 armas, municiones, 12 cócteles Molotov y suministros de campamento, con la intención de atacar al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Sin embargo, cambió de opinión y decidió entregarse a la policía de Vancouver. La jueza presidenta Kathleen Kerr se refirió a la decisión de Grantham de no llevar a cabo la matanza como una gracia salvadora. Los informes psiquiátricos presentados al tribunal revelaron los deseos expresados del actor de autolesionarse, junto con sentimientos de odio hacia sí mismo y culpa tras el asesinato. Según la CBC, el tribunal determinó que Grantham había estado luchando contra la depresión en los meses previos al asesinato. Concluyeron que mató a su madre para evitar que presenciara la violencia que había planeado. Número 15. Skylar Julius DeLong. Como un actor aspirante a principios de la década de 1990, Skylar DeLong parecía estar destinado al éxito. Creciendo como un niño en los años 90, Skylar tenía un brillo en los ojos y grandes sueños de triunfar en Hollywood. Consiguió algunos pequeños papeles aquí y allá, y parecía que su momento estaba llegando, pero a puertas cerradas se estaba gestando una tormenta. Después de conseguir algunos papeles menores en programas populares como Mighty Morphin Power Rangers, parecía que papeles más grandes podrían estar en su futuro. Pero, desconocido para el público, Skylar estaba luchando con demonios personales que finalmente lo llevarían por un camino oscuro. A puerta cerrada, Skylar luchaba con la inestabilidad, estallando violentamente a veces. Si bien nunca se justifican sus acciones, uno no puede evitar preguntarse si una enfermedad mental no diagnosticada contribuyó a su declive. Para el año 2004, Skylar había acumulado antecedentes penales y vivía al margen de la sociedad. Fue entonces cuando cometió uno de los actos más atroces de su vida, asesinando a sangre fría a una pareja inocente durante un robo fallido. La pareja fue arrastrada 3.500 pies hasta el fondo del océano.
El juicio que siguió reveló a un hombre casi irreconocible del encantador actor de años pasados. Skyler parecía distante, haciendo intentos a medias de culpar a otros. El jurado vio a través de esto, condenándolo por asesinato en primer grado y sentenciándolo a muerte. Más de una década después, Skyler está en el corredor de la muerte, probablemente arrepentido por las vidas que destruyó en un momento de locura. No se puede evitar sentir tristeza por el potencial desperdiciado y la humanidad perdida. Quizás si Skyler hubiera recibido ayuda para sus demonios internos desde el principio, esta tragedia podría haberse evitado. Número 14. Amy Locane. Amy Locane, una talentosa actriz estadounidense, alcanzó prominencia en la industria del entretenimiento durante la década de 1990, encantando a su audiencia con su papel revelación en la película de 1990, Cry Baby, dirigida por John Waters y protagonizada por Johnny Depp. Sin embargo, la prometedora carrera de Locane tomó un giro inesperado cuando se vio envuelta en un embrollo legal. En 2010, estuvo involucrada en un trágico accidente de conducción bajo los efectos del alcohol en Nueva Jersey, que resultó en la desafortunada pérdida de una mujer llamada Helena Seaman. Este devastador incidente llevó al arresto de Locane y su posterior condena por cargos de homicidio vehicular y asalto. Cumpliendo una sentencia de prisión, Locane enfrentó las graves consecuencias de sus acciones. Eventualmente, fue liberada en libertad condicional, pero el impacto de estos desafortunados eventos ha dejado una marca indeleble en su vida y carrera. Sirve como un recordatorio contundente de las devastadoras consecuencias asociadas con conducir bajo la influencia. Después de su liberación, Locane se esforzó por reconstruir su vida y enmendar su pasado. Pasó los siguientes 5 años como una ciudadana modelo, enfrentando la realidad de su crimen y trabajando incansablemente para evitar que otros siguieran sus pasos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Locane se encontró de nuevo tras las rejas en septiembre de 2020 por el mismo delito. Luchando por comprender la situación, Locane está atormentada por la confusión y la decepción. Desde los confines del Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan, reflexiona sobre sus experiencias, cuestionando las circunstancias que la llevaron a regresar a prisión. Sintiendo que la están usando como ejemplo, Locane lucha con el peso de sus decisiones y la naturaleza aparentemente injusta de su situación actual. La historia de Amy Locane sirve como un cuento de advertencia, destacando las consecuencias del largo alcance de nuestras acciones, especialmente cuando implican el peligro para otros. Es un recordatorio de que la fama y el éxito no pueden protegernos de la responsabilidad que tenemos como individuos. Mientras Locane navega por las complejidades de su situación, se enfrenta a la dura realidad de que la redención y el perdón no se obtienen fácilmente, y que el pasado tiene una forma de alcanzarnos, incluso en las circunstancias más inesperadas y desafiantes. Número 13. Danny Masterson. Aquí está la historia de Danny Masterson, un actor estadounidense cuya ascensión a la fama fue tan impresionante como su posterior caída en desgracia. Nacido el 13 de marzo de 1976 en Long Island, Nueva York, Masterson se convirtió en un nombre familiar gracias a su interpretación de Steven Hyde en la aclamada serie de televisión That 70 Show, que cautivó a las audiencias desde 1998 hasta 2006. Sin embargo, su carrera sufrió un dramático declive cuando se vio envuelto en un muy publicitado proceso legal a mediados de 2010. En un giro impactante de los acontecimientos, varias mujeres se presentaron con inquietantes acusaciones de agresión sexual contra Masterson. Estas acusaciones sacudieron la industria, empañando su carrera que una vez fue prometedora. En junio de 2020, Masterson enfrentó un punto de inflexión significativo cuando fue arrestado y acusado de 3 cargos de abuso sexual. La gravedad de las acusaciones, junto con los procedimientos legales que siguieron, arrojaron una sombra oscura sobre la vida personal y profesional de Masterson. El impacto se intensificó aún más cuando su agencia de talentos rompió lazos con él, cortando sus conexiones con la industria que una vez lo acogió. A partir del año 2003, a la edad de 47 años, la situación legal de Danny Masterson sigue sin resolverse, dejando una prolongada nube de incertidumbre sobre él. Su caso sigue atrayendo mucha atención del público y de la industria del entretenimiento, amplificando el escrutinio en torno a sus acciones. A medida que el público y el mundo del entretenimiento siguen de cerca los desarrollos en el caso de Masterson, el resultado sin duda dará forma tanto a su trayectoria profesional como a su reputación personal. Número 12. Harvey Weinstein. A continuación, la historia de Harvey Weinstein, el productor de cine caído en desgracia cuyo comportamiento depredador dio origen al movimiento Me Too, quien recibió una sentencia adicional de 16 años de prisión en Los Ángeles,
Ya había sido condenado por abuso sexual y agresión en Nueva York y estaba cumpliendo una pena de 23 años. En diciembre de 2013, un jurado de Los Ángeles declaró a Weinstein culpable de abusar y agredir sexualmente a una modelo y actriz europea conocida como Jane Doe. Ella describió entre lágrimas el impacto duradero del ataque, afirmando que el trauma aún pesaba mucho sobre ella. La sentencia nunca podría deshacer completamente el daño. El juicio en Los Ángeles estuvo marcado por la misoginia, con el equipo de defensa de Weinstein atacando la credibilidad de sus acusadoras e incluso etiquetando a Jennifer Siebel Newsom, una actriz y productora de cine casada con el gobernador de California Gavin Newsom, como una bimbo. Intentaron socavar el movimiento Me Too. Durante la audiencia de sentencia, la defensa de Weinstein lo retrató como un hombre frágil de 70 años con mala salud y destacó sus contribuciones a la industria. Sin embargo, Weinstein mantuvo su declaración de no culpable y se negó a admitir cualquier delito. Afirmó que la violación era una historia inventada y pidió una sentencia indulgente. La sentencia trajo alivio a otras mujeres que habían acusado a Weinstein. Expresaron una sensación de paz al saber que probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Número 11. Michael Jace. El exactor de SHIELD de Michael Jace ha sido condenado a 40 años a cadena perpetua por el asesinato de su esposa. El jurado declaró culpable al actor de 53 años de asesinato en segundo grado. En mayo de 2014, Jace admitió haber disparado fatalmente a su esposa, April Jace, en su casa de Hyde Park. Los detalles eran escalofriantes: un disparo en la espalda y 2 en las piernas. Mientras se acercaba la sentencia, Jace se presentó ante el tribunal, reconociendo que no había justificación para sus acciones. Se volvió hacia su familia, expresando remordimiento y ofreciendo una disculpa. La sentencia impuesta fue severa, un total de 40 años a cadena perpetua. Incluía 15 años a cadena perpetua por el cargo de asesinato y 25 años a cadena perpetua por el aumento de pena por el uso de arma de fuego. Tras el ataque, Jace reveló a los detectives que inicialmente había tenido la intención de quitarse la vida, pero no pudo hacerlo. En su lugar, formuló un plan para dispararle a su esposa en la pierna, queriendo que ella experimentara dolor. Estos detalles surgieron en una entrevista grabada. Los fiscales presentaron más pruebas, basándose en el testimonio del hijo de 10 años de la pareja. El joven relató haber escuchado a su padre decir: «Si te gusta correr, entonces corre al cielo», antes de disparar el segundo tiro. Durante el juicio, el abogado defensor de Jace argumentó por homicidio voluntario, sosteniendo que el asesinato no fue premeditado sino resultado de emociones intensas. Sin embargo, la fiscalía presentó un panorama diferente. Afirmaron que Jace estaba profundamente molesto porque su esposa había expresado su deseo de divorciarse y él sospechaba de su infidelidad, aunque no se presentó evidencia para respaldar estas afirmaciones. Michael Jace, conocido por su papel como oficial de policía en la serie de FX The Shield, ahora enfrenta un largo encarcelamiento. Su carrera como actor, que incluyó apariciones en películas notables como El planeta de los simios, Boogie Nights y Forrest Gump, está ensombrecida por este trágico giro de los acontecimientos. Número 10. Drew Drexel. ¿Sabías que Drew Drexel, el campeón actual de la competencia American Ninja Warrior de NBC, ha sido arrestado por cargos graves relacionados con una relación sexual con una menor de Nueva Jersey? Los fiscales federales revelaron que la presunta víctima, una adolescente, valientemente se presentó en junio de 2019. Ella reveló que había mantenido relaciones sexuales con Drexel en múltiples ocasiones, comenzando en 2015 cuando ella tenía solo 15 años y él 26. Los inquietantes detalles surgieron de una denuncia penal presentada contra Drexel. Su conexión comenzó en 2014 cuando se conocieron e intercambiaron números de teléfono en un evento al que asistieron varios concursantes de American Ninja Warrior. La denuncia detalla que para el cumpleaños número 15 de la chica, Drexel la invitó a su gimnasio en Hamden, Connecticut. Ese día, después de que su novia dejó el establecimiento, tuvieron relaciones sexuales. La adolescente se lo confesó a su madre al día siguiente y, al ser confrontado, Drexel no negó el encuentro, pero afirmó desconocer su edad. Durante los siguientes 2 años, la presunta víctima relata numerosos encuentros sexuales con Drexel en varios lugares alrededor de Nueva Jersey. Estos incluían encuentros en el estacionamiento de un restaurante y fuera de un gimnasio en Hainsport, todos ocurriendo cuando ella tenía entre 15 y 17 años. La naturaleza perturbadora de su relación se revela aún más cuando la denuncia afirma que Drexel le pedía frecuentemente a la chica que hiciera Skype con él mientras estaba desnuda. Además,
Poseía fotos y videos explícitos de ella en un teléfono antiguo, lo que indica un patrón de comportamiento profundamente perturbador. Drexel, ahora de 31 años y residiendo en Florida, enfrenta cargos graves, incluyendo la producción de pornografía infantil, incitar a un menor a viajar para conductas sexuales ilícitas, viajar con la intención de participar en conductas sexuales ilícitas con un menor, y el uso del comercio interestatal para atraer a un menor. Su abogado emitió un comunicado afirmando la intención de Drexel de declararse no culpable, enfatizando su presunción de inocencia durante todo el proceso legal. A pesar de su triunfo anterior en el programa, donde ganó $1 millón, Drexel ahora espera ser trasladado a Nueva Jersey después de su comparecencia inicial ante un juez federal en Florida. Número 9. Josh Duggar. Aquí hay una historia fascinante y preocupante que se desarrolla en el oscuro mundo de la televisión de realidad. Josh Duggar, anteriormente conocido por su aparición en el popular programa de telerrealidad 19 Niños y Contando, ha sido declarado culpable de poseer materiales de abuso sexual infantil. La impactante revelación sacudió al público, y en diciembre de 2021, Duggar fue sentenciado a 12 años y medio de prisión. Según los registros penitenciarios, la fecha de liberación de Duggar de la instalación federal en Seagoville, en Texas, se fijó inicialmente para agosto de 2032. Sin embargo, un giro reciente en la historia ha cambiado su fecha de liberación al 2 de octubre de 2032. La razón de esta alteración sigue sin revelarse, pero surgieron rumores en febrero de que Duggar había sido puesto en confinamiento solitario por supuestamente poseer un teléfono celular de contrabando, según informaron varios tabloides. Aunque la causa exacta del cambio en la sentencia de Duggar sigue siendo desconocida, un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones confirmó la fecha de liberación revisada, absteniéndose de proporcionar más detalles debido a preocupaciones de privacidad, seguridad y protección. El abogado defensor de Duggar durante su juicio, Justin K. Gelfand, aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre los recientes acontecimientos. Durante el juicio, surgieron pruebas escalofriantes que pintaron un cuadro horripilante de las acciones de Duggar. Los fiscales revelaron que había descargado más de 600 imágenes y videos que representaban abuso sexual infantil. El asistente del fiscal de los Estados Unidos, Dustin Roberts, en un memorando de sentencia, describió a Duggar como alguien con un interés sexual profundo, generalizado y violento en los niños. La fiscalía también destacó la acusación previa contra Duggar de haber abusado de 5 niñas, 4 de las cuales eran sus hermanas, durante su adolescencia. Este historial de abuso se presentó como evidencia de su peligro continuo para los niños. En 2015, cuando surgieron los informes de las acusaciones, Duggar emitió una disculpa, reconociendo sus acciones como inexcusables. Sin embargo, Roberts argumentó que el comportamiento pasado de Duggar revelaba un patrón profundamente preocupante de interés sexual en niños. El impacto de los crímenes de Duggar fue poderosamente transmitido por la madre de una niña no identificada que apareció en el contenido de abuso sexual que él había descargado. Ella enfatizó el daño duradero infligido a su hija y condenó la explotación de su sufrimiento con fines de entretenimiento. La mujer también transmitió el mensaje de su hija a Duggar, expresando el dolor y el trauma causados por sus acciones. A pesar de su condena, Duggar sigue firme proclamando su inocencia. Está activamente buscando una apelación para revocar su condena. El abogado defensor Gelfand argumentó en una audiencia de apelación en febrero que se habían violado los derechos de Duggar, afirmando que los investigadores descubrieron las imágenes de abuso sexual infantil mientras incautaban el teléfono de Duggar, durante un intento de contactar a su abogado. Esta batalla legal en curso añade otra capa de complejidad a una historia perturbadora e inquietante que ha captado la atención del público y ha generado conversaciones sobre la seguridad y el bienestar de las personas vulnerables en la sociedad. Número 8. Shannon Richardson. Shannon, una belleza pelirroja y delgada, tuvo una vida tumultuosa, incluyendo 3 matrimonios turbulentos. Su fama como actriz fue un papel como zombie en The Walking Dead. Shannon Richardson, además de su carrera como actriz, también había sido reina de belleza en el pasado. Pero en medio de un divorcio complicado, las acciones de Shannon tomaron un giro oscuro. Sintiendo un fuerte deseo de causar problemas a su entonces esposo, escribió cartas amenazantes impregnadas con ricina, un veneno mortal. ¿Y adivina quiénes fueron los destinatarios? El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg mientras estaban en el cargo. Para empeorar las cosas, Shannon llamó a la policía y acusó a su esposo de este crimen. Sin embargo, la investigación rápidamente descubrió la verdad.
Shannon fue arrestada e inicialmente afirmó que su esposo la obligó a enviar las cartas, pero finalmente cambió su historia. Al final, Shannon aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciada a 18 años de prisión junto con una multa considerable de más de $350,000. Está programada para ser liberada en noviembre de 2028. Irónicamente, sus acciones en el circo mediático que siguió le trajeron más fama que su supuesta carrera como actriz. Shannon dio a luz a un niño mientras estaba bajo custodia esperando el juicio. Las circunstancias que rodearon su arresto y encarcelamiento indudablemente tuvieron un impacto significativo en su vida personal y familiar. Número 7. Joseph Son. En un giro impactante de los acontecimientos, Joseph Son, un actor famoso que ganó cierto reconocimiento por su papel como secuaz en la primera película de Austin Powers, ha sido sentenciado por un crimen brutal. Son, de 46 años, no mostró emoción alguna cuando el juez John R. Brownlee le impuso la pena máxima de 27 años por su condena de homicidio voluntario. Esta sentencia llega después de la condena previa de Son, en 2011, por un acto atroz de tortura y abuso sexual en Huntington Beach. Con esta condena, es probable que Son pase el resto de su vida tras las rejas. El jurado finalmente encontró a Son culpable del cargo menor de homicidio. Rogers argumentó que el compañero de celda de Son, Michael Graham, quien cumplía una sentencia por no registrarse como delincuente sexual, estaba perturbado y era en parte responsable de la altercación que llevó a su muerte. Son había asumido la responsabilidad por su condena previa por abuso sexual, reconociéndola como la peor decisión de su vida. Antes de sus actos criminales, Son siguió brevemente una carrera como actor, interpretando a Random Task en el éxito de 1997, Austin Powers, International Man of Mystery. Sin embargo, tras su condena por tortura, fue trasladado a la prisión estatal de Wasco. La tragedia ocurrió la noche del 10 de octubre de 2011, cuando el personal de la prisión respondió a la celda de Son y encontró a Michael Graham sin respuesta. Son, de pie en la puerta de la celda, expresó su deseo de irse. El personal médico trabajó en Graham, pero lo declararon muerto poco después. Los informes indicaron que Son, un ex luchador de artes marciales mixtas, había golpeado a Graham con sus manos, provocando un trauma contundente fatal. En el caso de tortura anterior, Son y otra persona secuestraron a una mujer a punta de pistola, la sometieron a agresión sexual y amenazas en la víspera de Navidad de 1990, y finalmente, la liberaron. El ADN de Son fue vinculado al crimen años después cuando proporcionó una muestra de ADN tras declararse culpable de vandalismo grave. Número 6. Kallin Walker. Kallin Walker, un rapero y actor de Los Ángeles conocido por su papel en la película de 2018 Superfly, ha recibido una severa sentencia de 50 años a cadena perpetua por múltiples cargos de abuso sexual. En este caso, desgarrador, Walker, de 27 años, fue declarado culpable de abusar sexualmente de un total de 7 personas, 3 de las cuales eran niños. De manera inquietante, ya había sido registrado como delincuente sexual desde 2013, lo que indica un historial de comportamiento depredador. La serie de crímenes que comenzó en 2013 requirió que Walker se registrara como delincuente sexual de por vida, según informaron las noticias. El 18 de abril, un jurado de Van Nuys emitió su veredicto, condenando al intérprete por 3 cargos de delitos sexuales con violencia, 2 cargos de contacto sexual inapropiado con un menor, 2 cargos de abuso sexual a una víctima en estado de ebriedad y un cargo de asalto con la intención de realizar copulación oral. La fiscalía reveló que Walker utilizó plataformas de redes sociales como Twitter e Instagram para contactar a sus víctimas, típicamente aspirantes a actores y modelos. Los atraía a lugares haciendo falsas promesas de oportunidades en videos musicales y sesiones fotográficas. En lugar de cumplir con estas promesas, el artista supuestamente agredía sexualmente a las mujeres y jóvenes. Kallin Walker, quien alcanzó la fama a través de su carrera de actuación y baile, había aparecido previamente en la película Kings de 2017. Fue arrestado en septiembre de 2018, liberado bajo fianza y luego arrestado nuevamente después de ser declarado culpable. Esta impactante condena envió ondas de choque a través de la industria del entretenimiento y tuvo un impacto devastador en la carrera, una vez prometedora, de Walker. Es hora de la elección del suscriptor de hoy. Aquí hay una imagen cautivadora que captará tu atención y te transportará al fascinante mundo de estos actores caídos. Un actor anciano con gafas, sentado en una sala de tribunal, esperando ansiosamente su destino. La tensión es palpable mientras el juicio se avecina. Es un recordatorio poderoso de que la fama y el talento no pueden protegerte de las consecuencias de tus acciones. ¿Qué arrastró a este anciano al tenso salón del juicio? Mantente atento mientras profundizamos en estas historias de finales tristes. ¿Cuál de estas historias te impacta más? Cuéntanos en la sección de comentarios. Número 5. Sarah Fithian. Sarah Fithian,
una reconocida especialista en artes marciales y actriz, conocida por su aparición en la película de 2016, Doctor Strange, ha sido sentenciada a 8 años de prisión tras ser declarada culpable de abusar sexualmente de una niña de 15 años. Pero a medida que se revelan los detalles, el suspenso permanece en el aire, dejándonos con preguntas inquietantes. ¿Qué llevó a Fitian por este oscuro camino? ¿Cómo se convirtió su esposo, Victor Mark, en la fuerza impulsora detrás del abuso? En una sala del Tribunal de la Corona de Nottingham en el Reino Unido, Fitian, de 37 años, recibió su sentencia el lunes, mientras que su esposo, Victor Mark, fue condenado a 14 años de prisión. Fitian fue declarada culpable de 14 cargos de actividad sexual con un menor entre 2005 y 2008 cuando la víctima tenía 13 años. Mark, además de los mismos 14 cargos, también fue declarado culpable de 4 cargos de asalto indecente contra otra niña de 2002 a 2003, cuando ella tenía 15 años. Se reprodujo en el tribunal una entrevista policial con la primera víctima. Ella describió sentirse atrapada diciendo, sabía que estaba mal, pero simplemente no sabía cómo salir de la situación o decir algo. Los representantes de Fitian y Mark no han respondido a las solicitudes de comentarios. Tanto Fitian como Mark habían negado todas las acusaciones de las víctimas antes de ser declarados culpables. La primera víctima habló de admirar a Fitian, quien trabajaba como instructor de artes marciales en Nottinghamshire en ese momento, al igual que Mark. Ella alegó que Fitian y Mark le proporcionaron alcohol antes de que Fitian la desafiara a realizar sexo oral a Mark, quien supuestamente aún no estaba casado con Fitian, sino con otra mujer. Número 4. Toby Willis. Esta asombrosa historia revela la impactante verdad detrás del otrora querido programa de TLC que presentaba al clan Willis, una familia musical liderada por el carismático Toby Willis, con 12 hijos que cautivaron al público con sus canciones y danzas inspiradas en Irlanda. Parecían el epítome del talento sano. Su viaje los llevó a los cuartos de final de America's Got Talent en 2014, ganando elogios y admiración de los fanáticos de todo el país. Pero los espectadores no sabían que, tras bambalinas, un oscuro secreto se cernía, amenazando con destrozar la fachada de la familia. Toby Willis, el patriarca que parecía irradiar calidez y amor, ocultaba una verdad horripilante. Su verdadera naturaleza era la de un abusador de menores, aprovechándose de la inocencia de 4 niñas, incluidas 3 de sus hijas y una pariente. Sus edades oscilaban entre 9 y 12 años cuando fueron víctimas de sus actos indescriptibles. En 2016, la devastadora verdad salió a la luz cuando una valiente víctima rompió su silencio y alertó a las autoridades. Toby Willis fue arrestado, y la verdad que emergió fue más aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. En 2017, confesó 4 cargos de abuso sexual infantil, empañando para siempre la imagen que proyectaba al mundo. Las consecuencias fueron severas. Una condena de 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le ordenó pagar un asombroso $1.400.000 a sus víctimas y se le exigió registrarse como delincuente sexual de por vida. El impacto de sus atroces crímenes fue de gran alcance. El programa que una vez mostró sus talentos musicales fue cancelado rápidamente y la familia Willis quedó en ruinas. Un giro de eventos impactante que sacudió su mundo hasta el núcleo. Número 3. Ian Watkins. Ian Watkins, el cantante principal de la banda de rock Lost Prophets, se deleitaba en la gloria del éxito, vendiendo millones de álbumes y acumulando una base de fanáticos leales. Ian Watkins, un hombre adorado por los fans, albergaba una vida doble retorcida y depravada como pedófilo, acechando a niños inocentes, incluyendo incluso a los bebés de sus fans. En 2012, la verdad salió a la luz cuando la policía incautó una gran cantidad de dispositivos de Watkins, revelando la horrenda evidencia de sus atroces crímenes. Las profundidades de su depravación eran inimaginables. Watkins admitió 13 delitos sexuales contra menores, incluyendo el repugnante intento de agredir sexualmente a un bebé, planear cometer más actos de violencia sexual contra niños e incluso poseer una imagen sexual extrema que mostraba un acto sexual con un animal. El peso de la justicia fue rápido y severo. Watkins fue condenado a 35 años de prisión con 6 años adicionales bajo licencia. Esta monstruosa sentencia reflejaba la gravedad de sus crímenes y el daño irreparable infligido a sus víctimas. Pero la oscuridad que consumía a Watkins no terminó ahí. Encerrado en HMP Wakefield, se convirtió en un objetivo de sus compañeros de prisión, que buscaban aplicar su forma de justicia. Fue apuñalado,
Un recordatorio inquietante de cómo sus acciones le habían ganado el desprecio y la ira de quienes lo rodeaban. Número 2. Bill Cosby. Bill Cosby, una vez venerado como el papá de América por su papel en el querido Cosby Show, ahora ha encontrado un destino diferente. Se ha convertido en la primera celebridad de la era Me Too en ser sentenciada a prisión por sus crímenes. La sentencia fue dictada por el juez Stephen O'Neill en el Tribunal del Condado de Montgomery, en Norristown, Pensilvania. Con solemne determinación, declaró: es hora de justicia. Cosby, ahora de 81 años, había sido declarado culpable a principios de este año de drogar y agredir sexualmente a Andrea Constant en su residencia suburbana de Filadelfia en 2004. La magnitud de sus acciones fue grave, y la sentencia marca la culminación de una dramática caída para el actor una vez reverenciado. Llevado bajo custodia de inmediato, Cosby fue conducido esposado mientras el juez negaba su solicitud de fianza mientras apelaba la condena. El juez citó preocupaciones sobre la seguridad de la comunidad, enfatizando que Cosby podría representar un peligro si fuera liberado. Cuando se dictó la sentencia, la reacción de Cosby fue moderada, mostrando poca emoción visible. Sin embargo, más tarde surgieron informes de que se sentó con su equipo de defensa sonriendo, riendo y conversando. Cosby rechazó la oportunidad de hablar antes de la sentencia, optando por permanecer en silencio. Pero los ecos de sus crímenes resuenan en los pasillos de la justicia, sirviendo como un recordatorio contundente de que la fama y la fortuna no protegen a uno de la responsabilidad. Número 1. Tim Norman. Tim Norman, una estrella de reality TV, apareció en las pantallas de Welcome to Sweetie Pies, un programa que narraba el negocio de comida soul de su familia. Pero detrás de la fachada de éxito y encanto, Norman albergaba un escalofriante secreto. Estaba planeando el asesinato a sangre fría de su sobrino, Andre Montgomery. Un aspirante a rapero de 21 años que también participaba en el programa, se convirtió en el objetivo del siniestro plan de Norman. Motivado por la avaricia, Norman orquestó la contratación de 2 individuos para llevar a cabo el acto atroz. ¿Su motivo? Una póliza de seguro de vida de $450,000 que había contratado para Montgomery meses antes. Las profundidades de su traición no conocían límites. Norman hizo grandes esfuerzos para ejecutar su plan. Pagó a una bailarina exótica para atraer a Montgomery a una calle en San Luis, donde un despiadado pistolero terminó con su joven vida en 2016. Las calles se convirtieron en el escenario de una tragedia impulsada por la avaricia y la manipulación. Pero la justicia no estaba lejos. El intento de Norman de cobrar el dinero del seguro fue rápidamente frustrado por el FBI, lo que llevó a su arresto. Enfrentó un ajuste de cuentas por sus acciones despreciables. En 2021, Norman se presentó ante el tribunal, enfrentando cargos de conspiración para cometer asesinato por encargo y conspiración para cometer fraude. El peso de sus crímenes era innegable. Las consecuencias fueron severas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.